tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Cinefilia. Como todos los sábados los saluda Luis Kramer y como siempre aprovecho para saludar a la audiencia y a mi coequiper, al señor Marco Raffetto, a cargo de la operación técnica. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Luis? Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos 2 horas de un programa muy intenso y como siempre vamos a comenzar proponiendo a la audiencia la consigna de hoy, que tiene que ver con uno de los lanzamientos de la semana. Me refiero a la obra online Memorias de la Peste, interpretada entre otros por María Oneto. Y a propósito de esta actriz argentina, les queremos preguntar en qué película mejor dicho, reunió a esta actriz María Oneto con la directora Lucrecia Martel. Bastante fácil la pregunta de hoy, la consigna de hoy. La respuesta es una película de 4 palabras, una película que obtuvo una destacada trayectoria por festivales internacionales. La respuesta obviamente es a nuestro correo radiocinefilia@hotmail.com o en las redes radio-cinefilia Twitter, Cinefilia Radio Facebook y @radiocinefilia en Instagram. Aprovecho para agradecer a la gente de Café Martínez que nos provee el café y las medialunas para todo nuestro equipo de producción y para la gente de la radio. Café Martínez es el café que tomamos todos aquí en Punto Cero. Café Martínez Colegiales, que está ubicada en Conesa y Federico Lacroze, Avenida Lacroze 2899. Dicho esto, nos vamos a lo que sigue. Esta semana se comenzó la proyección a través de las redes de la serie web Tracción de Sangre, que fue creada y codirigida por Ana Celentano y por Sergio Suárez. Ana Celentano también es responsable del guión de la misma, y para poder profundizar sobre los contenidos de esta propuesta están justamente conectados a través de Zoom, a través de la plataforma de Zoom. Ellos dos, me refiero justamente reiterando, Ana Celentano y Sergio Suárez. ¿Cómo están, Ana y Sergio? Aquí Luis Kramer desde Estudios los saluda. Hola Luis, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Un gusto saludarte, Ana, un gusto saludarte, Sergio. Hola Luis, gracias por invitarnos a este conocido. No, por favor, un placer. Bueno, chicos, ustedes han comenzado a partir de esta semana con la serie Tracción a Sangre, que formó parte además de un concurso de contenidos, ¿verdad? Sí, exactamente. Es un concurso de la ENACOM, es ENACOM Fomeca, que bueno, en general son concursos que se abren para distintos medios y sobre todo para hacer una asociación entre productores radiales, audiovisuales, en conjunto con alguna asociación sin fines de lucro. En este caso la asociación es Sangre, que es esta página que compartimos con muchos compañeros que también han hecho otras experiencias documentales y bueno, y acá nos presentamos hace 2 años casi y salió y nos lanzamos a hacer esta microserie. Bueno, esta microserie, no tan micro porque son 6 capítulos, se puede visualizar a través de justamente la página de esta productora, ¿verdad? Así es. Sí, la página es www.sangre con 2 R's, sangre.com.ar. Perfecto. Ahí ya está el primer capítulo, que lo estrenamos la semana pasada. Ajá. Y este martes al 19 va a estar el próximo. ¿Por qué la doble R en este título de la productora? Qué buena pregunta. Eso es como los zapatos en el personaje de la chica en Hombre mirando al sudeste. Sí, sí. No tiene respuesta. No, sí, un poco porque sangre no se podía usar. Nos dice que muchas veces no llega a armar algo con una idea, después te encontrás con que alguno por ahí tuvo también la misma idea y sonaste. Sí, sí. Entonces, una manera de diferenciarlo y bueno, y un poco el concepto de sangre que tiene la página no es la sangre derramada, sino la sangre que circula, la sangre que nos mueve,
Perfecto. Y que nos hace estar vivos. Justamente el motor que nos mantiene y nos genera una lucha en pro de la conquista y consolidación de los derechos que todavía en algunos casos no están del todo consolidados, ¿no? O aceptados. Así es. Bueno, si bien, como vos bien decís, Ana, ya hay un primer capítulo que se puede visualizar, yo tuve el privilegio de ver los 6 capítulos, no voy a spoilear, pero sí voy a profundizar un poco en algunos de los contenidos que esta serie plantea, que a mi juicio son sumamente interesantes. Está, por supuesto, el trabajo doméstico, está el trabajo sexual, está la subrogación de vientres. Dentro de lo que es el trabajo doméstico, después de ver esto... bueno, antes de dar esta opinión que quería darles, vamos a aclarar o a contar a la audiencia que la serie consta de 2 partes. Hay una ficción y luego hay un proceso de entrevistas a distintos referentes del tema, tales como Dora Barrancos, hay abogados, hay creo que hay un político, ¿no? Y un dirigente también. Un historiador y hay un historiador. Una funcionaria pública, Así es. La primera funcionaria trans en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, o sea que está muy bien enmarcado el tema desde lo legal, desde lo teórico, desde lo doctrinario. En el caso concreto del trabajo doméstico, me gustaría a mí ir un poco más allá y debatir un poco con ustedes ahora, aprovechando el programa. Yo creo que nosotros asistimos a un gran prejuicio en torno al trabajo doméstico, que como bien está explicado en la serie ya tiene orígenes históricos, arcaicos, pero creo que este prejuicio o este atraso ha sido mantenido por un problema cultural, desde mi punto de vista, liderado por la clase media, que siguió manteniendo en condiciones de explotación al servicio doméstico. ¿Ustedes qué opinan de eso? Mira, vos sabés que no me acuerdo ahora si quedó en lo de Pepe Robles, lo del el historiador y abogado Alberto Sí. Robles, que es un especialista en temas de trabajo. Es raro porque muchas veces son las mismas clases medias las que son trabajadores, Sí. que aceptan que tienen que pagarle y no son donde se ha visto los casos de mayor abuso. Ajá. Los casos de mayor abuso se han visto en las clases medias altas, Ajá. no en las clases medias más bajas. Sí. Obviamente que la situación y lo que uno conoce personalmente no es estadística, ¿no? Pero Claro. Un poco lo que hablábamos era eso. Y Carmen, cuando hablamos del tema de la pandemia, que un poco esa era la intención de hacer el tercer capítulo, que es la actualidad del trabajo doméstico, ¿no? Y cómo la pandemia desenterró esta historia esclavista de alguna manera, ¿no? Vimos ese tipo que metió a su trabajadora en el baúl. El baúl de un auto, exacto, sí, sí. Exactamente. Había pasado a principios o a mediados del año pasado, se había puesto de manifiesto lo de las compañeras trabajadoras domésticas en Nordelta, que no les dejaban subir a los mismos colectivos, a las mismas combis, donde subían los propietarios, ¿no? Porque no les gustaba escucharlas hablar en guaraní o porque no les gustaba cómo estaban vestidas, cosas propias de una época de esclavista realmente. Uh-huh. Y eso pasa hoy, no es que la pandemia lo puso de relieve nada más, no, viene pasando y pocas veces llega a que todos conozcamos. Y si bien hay prejuicios y hay en la clase media y en las clases más bajas, por lo menos lo que hablábamos con ellos era que se daba más en el terreno de las clases más altas que en el mismo laburante que hace el esfuerzo por mantener un mínimo de salario o algún tipo de arreglo para que la empleada o el empleado doméstico no pierda totalmente su salario. Eso es lo que observamos nosotros y un poco lo que conversamos tanto con Juana como con Pepe. Lo que hay sí, que lo dice Juana, es que, y que lo dice también en este sentido, ¿no? Que al empresario puede ir y aceptar una paritaria y un reclamo salarial de sus empleados de su fábrica, pero cuando viene a su casa ve a la trabajadora
no como una trabajadora, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el negreo, que es una palabra que no hay que usar más en realidad, ¿no? Exacto, y sí, Sergio, te escucho, sí. No, que en este capítulo, el capítulo 2 que se estrena el martes, habla un poco de eso, de las clases medias, habla un poco Dora Barranco de eso, ¿no? Sí. Que empiezan a tener como un ascenso social y empiezan a tener el trabajo doméstico, ¿no? Y Carmen habla de eso, de que no se ve como empleador, ¿no? Porque ella hace un hincapié interesante, no patrón, sino como empleador. Entonces, se ve como empleador de una pyme, se ve como un empleador de un comercio, pero no se ve como empleador en su casa con la trabajadora. Y ahí me parece que hay algo que está por eso, del prejuicio, ¿no? Exacto. De pensar que el trabajo doméstico no es un trabajo y que es algo que está asignado a las mujeres. Tal cual. Y que de alguna manera se vuelve a repetir también en el ama de casa, digamos, ¿no? Que es la mujer que sostiene toda la organización familiar. Y no está reconocida como una trabajadora, y ahí hay como una continuidad de esta. Por eso yo me quedé pensando, digamos, en lo acertado de este planteo, de esta serie, en cuanto a estas temáticas, estos contenidos, porque haciendo un poco de historia o retrospectiva, los medios, de alguna manera, también han sido responsables de cosificar a la empleada doméstica. Digo empleada doméstica porque en su mayoría son mujeres las que desempeñan esta tarea, y si recordamos las novelas o los distintos contenidos en ficción, el servicio doméstico siempre estuvo destinado a la peor parte. O sea, la empleada doméstica prácticamente, y los personajes no tenían parlamento, eran objetos, eran cosas a las cuales se mandaba, salvo algunas honrosas excepciones. O sea, cuando hablamos de cultura dispersa y diseminada en todo el espectro también de los medios que ejercen de alguna manera el monopolio de los contenidos. Sí, totalmente. Los invisibles, le dicen. Exacto. ¿No? Exacto. Como lo contaba Evo y García Linera, los invisibles. Sí, eso. Sí. Ahí estaba, me quedé pensando, ¿no? Esa representación de la... Perdón. Sí. No, me quedé con lo de... Porque fue una de las cosas que salió, ni bien empezamos con las entrevistas, lo del trabajo doméstico, del trabajo que hay que hacer para empezar a correrlo al término. Claro. Como aceptado, como incorporado en el lenguaje, sí. Pero también trabajadores de casas particulares, ¿no? Totalmente, por eso... Hace un poco también cambiar en el segundo capítulo, empieza a cambiar el término, que sí, es algo que nos pedía, en la reflexión después de escuchar a todos. Por eso yo creo que es muy interesante, digamos, por más leyes que empiecen a surgir que generen un cambio, yo creo que el cambio tiene que estar generado por la misma cultura, por el mismo paradigma. Y creo que ahí está el desafío, ahora, hoy por hoy. Bueno, fíjate, Luis, que una de las cosas que menciona Carmen, sí. La secretaria de organización del sindicato, ella cuando empezamos a charlar sobre estos tópicos, digamos, sí. Ella menciona la película de Cuarón, ¿no? Claro, ¿cómo se llamaba? Sí. Roma, sí. Y es interesante, y yo le decía, bueno, tenés que ver Cama Adentro. Claro. ¿No? Que es una película muy buena de Jorge Gallero. Con Norma Leandro, así es. Claro, con Norma Leandro y Norma Argentina, donde se ve toda esa cosa fina de la relación familiar. Otra de las cosas que plantea Dora Barrancos también en el capítulo, es esta cuestión de la familiaridad, ¿no? Bueno, yo soy el patrón, entonces le pago la escuela a uno de tus hijos, le pago la ropa, viven acá en mi casa. Entonces ese límite tan lábil que pareciera como que siempre el empleador está haciéndole un favor a la empleada, es donde se ve lo difícil que ha sido a través de casi un siglo de lucha. El sindicato de las trabajadoras de casas particulares está fundado en 1901. Y han pasado casi toda la historia sin una ley, sin un convenio colectivo de trabajo. Tal cual. Se puso en el 2013, creo, 2012. Sí.
Bueno, y me gustaría ahora pasar a que charlemos de otro tema igualmente polémico, tal vez mucho más, porque es un tema incipiente en términos de lo que es la cultura. Donde ustedes de alguna manera se aproximan al mismo, me refiero al trabajo sexual, donde de alguna manera en capítulos avanzados, o sea, estamos adelantando de alguna manera lo que van a ver, lo cual no está mal, Dora Barrancos considera al trabajo sexual como explotación. No puede dejar de referirse a él sin usar este término. Pero al mismo tiempo tenemos a una representante de AMAR, y me quedaron mucho las palabras que ha dicho esta representante, porque para ella el trabajo sexual es un trabajo de reivindicación e incluso de goce. Entonces, yo entiendo que es una postura difícil y que estamos todos de alguna manera participando de este debate e intentando deconstruirnos, pero la sociedad en general, a la sociedad en general, le cuesta ver, ya sea por derecha o por izquierda, el trabajo sexual como un arma de liberación, de placer y de bienestar. ¿Ustedes qué opinan? Lo de placer y Sí. ahí está un poco... Sí, habla Cecilia Varela, Sí. habla muy bien, es una abogada que ayuda mucho al colectivo AMAR Sí. y habla de habría que preguntar qué es lo que ellas sienten con el cuerpo, porque a lo mejor no es lo mismo que sentimos nosotros. Y me parece que ahí hay algo, es como más una herramienta Sí. para el trabajo, en donde se cobra un servicio, pero no hay esta cosa que también produce enfrentamientos en esa cosa del placer, ¿no? del goce, pero había algo interesante ahí, hay algo interesante en el capítulo 4 de esta serie que viene un poquito más adelante, para la semana. Sí, yo creo que lo que hay es una afirmación que resulta difícil de aceptar para cierto colectivo, para una sociedad, ¿no? Pensante, sí. Claro, una sociedad que tiene el estigma del trabajo sexual y de la puta absolutamente instalado. Sí. Entonces, lo que las compañeras del sindicato de AMAR, que existe hace 25 años, plantean es algo muy interesante para pensarlo, porque ellas dicen, toda nuestra vida nos han obligado a decir, a pensar y a sentir que nuestro sexo es algo sagrado. Para el hombre no, pero para la mujer sí. Si lo entregás, lo tenés que entregar por amor. Si lo entregás, tiene que ser el amor romántico. Entonces ellas dicen, nosotras somos autónomas y nosotros creemos que nuestro cuerpo es nuestro y que nosotras no es que vamos a hacer con él lo que querramos, pero que sí tenemos que tener autonomía y que trabajar de trabajadoras sexuales le da autonomía y soberanía a nuestro cuerpo. Entonces, es un enfoque que ataca mucho una visión moral sobre el trabajo sexual y el comercio sexual. Claro. Donde decía, ¿solo se puede tener sexo por amor? Ya Simone de Beauvoir lo cuestionaba hace más de 70 o 70 años, ¿no? Donde decía que también las amas de casa entregan amor a cambio de una posición económica. Y sí, en algunos casos hoy sí, todavía. por supuesto. No claro. es una fantasía del pasado nada más, ¿no? Que uno se casaba por conveniencia. Hoy hay muchas comunidades que siguen casando a sus hijas para escalar posiciones sociales. Hay un documental muy interesante que yo lo vi justamente trabajando sobre esto, no me voy a acordar en este momento qué lugar, era un pueblo en África, en un país africano, donde las mujeres valían igual a 15 vacas. Claro. Bueno, si estás igual no, te doy 15 vacas. Si está mejor, te doy 20 vacas. Entonces digo, esto sigue pasando en el mundo. Sí. Y la sexualidad está muy atada a otros conceptos que tienen que ver con la moral, con la religión, con la energía, pero fíjense que el tema se complejiza aún más hoy en día porque tenemos que agregar al trabajo sexual masculino, que le da como una relevancia diferente, un modo de ser leído, visto, interpretado, donde se afianza como una manera diferente de ejercer un trabajo en libertad.
que entiendo que tenemos todos los prejuicios al respecto y que estamos parados en un lugar donde, bueno, estamos viendo qué hacemos con todo esto que está pasando, ¿no? Totalmente. Sí. Sí, el trabajo sexual también, lo interesante de la investigación fue eso, descubrir que el trabajo sexual que está visto con cierta mirada represiva es la prostitución, pero el trabajo sexual es bastante amplio. Tal cual. Entre la prostitución también hay ciertos sectores de cierto nivel que está visto y no está visto bien, ¿no? Las chicas que hacen la calle están mal vistas, pero aquellas que son pertenecientes a las escort, ¿no? La elite, las acompañantes, claro, sí. Las acompañantes están vistas. Entonces, también había en la investigación o en la charla con los distintos referentes, es que también hay problemas, también al estar oculto o en la clandestinidad también tienen sus problemas, tanto las personas que hacen videos de pornografía o eróticos, donde hablando así de la pandemia, está esta relación vía plataformas, como ese material a veces se mal usa, replicándolo por otros medios, entonces también pierde ese derecho de esa imagen. Y también pasa en el maltrato que puede llegar a tener una escort también. Entonces hay algo ahí de los cuidados que deberían tener. Claro. Depende siempre en la clandestinidad como los grupos de cierto manejo, poder, aparecen, ¿no? Tal cual. Bueno, y así llegamos a un último tema que también va a despertar bastantes polémicas, que es la subrogación de vientres, que para algún sector del pensamiento moderno puede llegar a ser considerado una dominación de clases. ¿Ustedes qué piensan? Yo te soy franca, nosotros empezamos este proyecto a raíz de empezar a conocer lo que era la experiencia de la subrogación, sobre todo la subrogación comercial, digamos, claro, que implica pagarle a una mujer para que geste un hijo a otra persona. Cuando más o menos empezamos a ver cuánto costaba, cómo se manejaban las empresas, quiénes podían acceder a esto y quiénes no. Y a partir de que fuimos tirando de ese hilo, fuimos desarrollando también los otros temas. Yo cuando empezamos el capítulo me parecía que era una práctica absolutamente inaceptable, básicamente porque mercantiliza un proceso biológico, sobre todo porque en los países periféricos como el nuestro, a diferencia de los países centrales, son los que generalmente ponen los cuerpos vulnerables al servicio del deseo de las capas sociales más pudientes y ricas. Sí. Y me parece que no era algo que pudiera, digamos, que pudiera garantizar en un estado como el nuestro que esta práctica no se convierta en una práctica realmente muy peligrosa, en términos que hay inclusive denuncias de cosas mucho más graves, digamos, como es ¿cómo se llama? El tráfico de órganos, claro, y cosas realmente muy, muy preocupantes, ¿no? En torno a estas empresas que son fábricas de niños, por lo menos lo que sabemos, ¿no? Ahora, cuando empezamos a investigar, nos encontramos con posiciones cercanas de personas, como Marisa Herrera, que es una abogada de familia, una de las profesionales en el tema más prestigiosa en nuestro país, que ha participado de lo que fue la redacción de la ley de matrimonio igualitario, de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, digamos, una feminista, que ella plantea que no todo es lo mismo, que una cosa es la subrogación comercial y que otra cosa es una hermana que le presta su vientre a su hermana que no puede parir, que no puede concebir claro. A un bebé. Y cuando uno empieza a leer esas historias y uno empieza a ver esas particularidades y esos grises que hay, y ahí empieza a decir, claro, ¿no? Y entonces ahí se empieza a complejizar
Hoy me preguntas a mí, yo no te voy a decir ni que estoy a favor ni que estoy en contra. Estoy sí en contra de la subrogación comercial, eso sí lo tengo muy claro. Pero también me quedan dudas, más allá de que entiendo muchísimo de los argumentos que se plantean, de cuán capaz somos desde el Estado de poder garantizar que abriendo una ley de subrogación altruista, no se te cuele en el medio un montón de casos que vos no te vas a enterar y van a ser casos de subrogación pagada. Entonces, creo que es un tema que necesita muchísimo debate y muchísimo cuidado en cómo se legisla y si es que se va a legislar. Seguro. Después este es el aporte, este es el aporte que hacemos nosotros. Está perfecto. Estas son posiciones diferentes que vienen de un mismo sector de pensamiento más progresista, digamos, que está pensando en la ampliación de derechos, pero donde se encuentran dos visiones que son atendibles las dos. Bien, bien. Después de ver estos 6 capítulos, uno se queda con ganas de más, por ahí de escuchar más voces, más propuestas, más alternativas. La pregunta es, ¿habrá Tracción a Sangre 2? Bueno, ahora que me lo decís... No, yo creo que este es el aporte, este es el proyecto, tenemos la forma de verlo que fue de estos microprogramas por el concurso del llamado de FOMECA, entonces, y a través de cómo surgieron las cosas este año, también se fue modificando, porque el concurso era 10 capítulos de 3 minutos, y después terminamos nosotros también, porque ellos cambiaron un poco el pedido, fueron de 6 programas, entonces nosotros pudimos llegar a 10 minutos porque también se podía contar los temas en estos tiempos, en ese tiempo, ¿no? En 10, 11 minutos. Tracción a la Sangre, bueno, es esto, por ahora es esto, nunca apuntamos a más que lo que mostramos. Tenía una parte que era interesante de hacer una ficción que no sea ilustrativa de lo que se está hablando, sino que tenga como pieza separada, autónoma, o sea, por eso convocamos actores amigos que nos pudieron resolver muy bien los pedidos, y me parece que es un lujo con ellos, fue muy interesante. Perfecto. Y vamos a comentar que desde ya el visionado es totalmente gratuito. Sí, todo gratis. Está en la página, sangre.com.ar. Perfecto, Sí, sangre con .com.ar. Sí. Nos encantaría que se viera, pero bueno, había que hacer un microprograma. Perfecto. Chicos, bueno, me imagino que habrá más proyectos a futuro de esta productora, tal vez pensando en algunos otros temas que valga la pena difundir, ¿no? Sí, estaría buenísimo. Sí, se van, bueno, también está bueno que pasen ahí por la página y vean los otros proyectos también. Perfecto. Bueno, desde aquí les deseamos mucha suerte con Tracción a Sangre y con todos los proyectos que vengan en el futuro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Por favor, les mando un gran abrazo y gran abrazo. Por la discusión. Por favor, un placer, que estén muy bien. Fue la palabra de Ana Celentano y de Sergio Suárez, creadores y codirectores de la serie web Tracción a Sangre. Y ahora sí, vamos pegadito a escuchar el anticipo de lo que va a ser la nota que va a continuar. Es un tema nuevísimo, reciente, compuesto especialmente para Abuelas de Plaza de Mayo. El tema se llama Abuela, es interpretado por León Gieco, por Gustavo Santaolalla y por Raúl Porchetto, y corresponde al documental Abuelas. Aquí lo escuchamos.